presente y reflexiono en él. Tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad. Hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del evangelio. Tu deseo yo cumpliré, guíame a toda nación para que a los remanentes levante para ti. Cuando miro hacia mi pasado y presente y reflexiono en él, tú me guías y me haces saber lo que he de hacer cuando en el pacto aferramos y te oramos con todo el corazón. Tú permite y dame bendición en cada encuentro, en la dificultad. Hazme poder ver tu plan y agradecerte, y tú mi corazón de gracia llénamelo para de nuevo poder empezar. Hazme ver de corazón la verdad del campo. Hazme saber la necesidad del
Hechos capítulo 11, versículo 20-21. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Palabra de Dios. Muy buenas tardes a todos los creyentes. Una vez más, como cada semana, estamos reunidos recibiendo la gracia a través de la palabra. Es muy importante, como cada semana, dar gracias a Dios por lo que Él ya nos ha dado. Nosotros la semana pasada vimos cómo la iglesia primitiva, la primera iglesia que se ha levantado, pudo ser feliz realmente en medio de la persecución y la muerte. Es porque se aferraron a cuatro cosas que vimos en la lectura pasada. Esa iglesia primitiva se levantó con grandes respuestas. Este Dios viviente sigue obrando hasta el día de hoy. Esta semana, este tiempo, vamos a hablar sobre la iglesia Antioquía. El título de este mensaje, basado en el libro de los Hechos, capítulo 11, del versículo 19 al 30. Ya que el texto es un poquito largo, solamente hemos leído dos pasajes. Vamos a leerlos otra vez, del versículo 20 y 21. Miremos lo que dice el texto bíblico, el libro de Hechos, capítulo 11, versículos 20 y 21. Así dice. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron en Antioquía, hablando también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué grande fue la época de la iglesia primitiva, pero también podemos ver que hubo grande respuesta en esta iglesia llamada Antioquía. Pero principalmente que a pesar de la persecución por causa de Esteban, a pesar que se dispersaron, Dios levantó diferentes discípulos y hasta Antioquía llegó el mensaje, al punto de que la gracia de Dios, la mano de Dios estaba en él. Y ellos no se limitaron solamente a judíos, que al principio había parecido esto, sino que se levantaron hasta personas de Chipre y de Sirene, escucharon el mensaje. ¿Qué queremos decir nosotros a través de la iglesia de Antioquía? Lo que tenemos nosotros también como iglesia, aferrarnos también como ejemplo. Número uno, en la introducción. El Dios que utilizó a la iglesia de Antioquía sigue obrando hasta el día de hoy. No olvidemos esto. La Biblia dice en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que Jesucristo es el mismo de ayer y de hoy. La Biblia dice que en 1 Pedro 1, que este evangelio es eterno, la palabra de Dios. En otras palabras, el mismo Dios y su palabra continúa obrando en la época actual. No importa si en la época actual era el contexto, la situación era diferente, pero Dios no ha cambiado y es el mismo Dios que está obrando hasta el día de hoy. ¿Somos hijos de Dios? Sí, somos su iglesia. Y debemos recordar que la palabra de Dios no ha cambiado y el mismo Dios viviente sigue obrando hasta el día de hoy. Lo segundo que queremos decir, que no importa la situación o la circunstancia en que nosotros estemos como iglesia, como creyentes, Dios nunca abandonará a su iglesia. Dios prometió que estaría con nosotros y es así. Por eso debemos nosotros sobrepasar cualquier límite y situación que tengamos. Tal vez la pandemia, tal vez la distancia, tal vez la circunstancia, la familia, la crisis económica, tal vez esté pasando mucho tiempo en nuestra vida, pero la Biblia dice que Dios no abandona a su iglesia y a sus creyentes. Tenemos que aferrarnos a la promesa y de gracias a Dios, porque eso fue lo que Dios obró en la iglesia de Antioquía. Debemos aferrarnos a lo que la iglesia de Antioquía se aferró. Esto es una verdad muy grande. La iglesia de Antioquía no es que era la mejor, no es que Dios obró en ellos porque ellos tenían mucho, hablaban muy bien o tenían grande conocimiento. Simplemente se aferraron al deseo de Dios. Y eso también debemos que hacer nuestra iglesia y nuestras iglesias que predican el Evangelio en esta época. Por último, una iglesia que es levantada para la sanidad de todas las naciones. Claro que sí. Al principio Antioquía solamente estaba centrado con los judíos, pero la Biblia dice que ahora con personajes de Chipre y de Sirene, muchos llegaron a escuchar el Evangelio de Jesús. Que seamos una iglesia, la iglesia de la luz de Cristo, y seamos la iglesia que nos visitan, también iglesias que podamos traer la verdadera sanidad, pero no solamente entre nosotros, sino a todas las naciones del mundo. Este es el deseo de Dios y ese es el ejemplo de esa Antioquía como introducción que podemos ver en el día de hoy. Entonces, entrando al mensaje púlpito el día de hoy en el contenido, ¿qué cosas tuvo la iglesia primitiva, Antioquía, perdón, y qué cosas se aferraron ellos que nosotros también tenemos que tomarlo en nuestra época como iglesia que somos también? Número uno, la iglesia de Antioquía era una iglesia que proclama el evangelio, solo el evangelio.
¿Por qué? Aparece en el versículo 20, cuando usted lo lee, el versículo 21. Dice la Biblia en el versículo 20 que anunciando el evangelio de Jesús. Así que no es cualquier evangelio que nosotros predicamos. Solo el evangelio de Jesús, el evangelio de que Jesús es el Cristo, es el que va a traer sanidad y salvación a todas las naciones. Nosotros no podemos estar limitados en cuatro paredes y limitados solamente en nuestro grupo étnico como somos nosotros, sino que debemos estar yendo a todas las naciones del mundo porque ese es el evangelio que pueda salvar a todos los países, a todas las naciones del mundo hasta el último de la tierra. Esta era la iglesia de Antioquía y con esa respuesta ellos iniciaron. Este es el verdadero triunfo. El triunfo de todo triunfo es que una iglesia pueda predicar el evangelio de Jesús. La bendición de toda bendición, la verdadera bendición es que una iglesia se aferre a este evangelio y lo proclame. ¿Dónde? En todo lugar, obreros, en cualquier circunstancia, a toda persona, en lo que hagamos, en lo mínimo, proclamemos el evangelio de Jesús. Ese es el deseo de Dios. Y esta era la iglesia de Antioquía. En primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice que nosotros somos pueblo escogido. ¿Pero para qué? Real sacerdocio. ¡Wow! Tremenda bendición. Nación santa, pueblo que somos propiedad de Dios. Pero ahí no termina el texto. En el capítulo 2, versículo 9, en la última parte, dice, para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Pero quién? ¿De aquel de quién está hablando? De Jesús. Las virtudes de aquel. ¿De quién es Jesús realmente? Que el que nos sacó de las tinieblas a la luz, el único Cristo, el Evangelio de Jesucristo que puede cambiar la vida, el campo. Ese es el Evangelio que debe ser anunciado a todas las naciones. Somos su iglesia. Tomemos el ejemplo de Antioquía y que seamos una iglesia que tenga el verdadero triunfo, la verdadera bendición y en todo lugar prediquemos a toda persona el Evangelio de Jesús. Somos el pueblo de Dios. Número 2. ¿Qué es lo segundo que podemos ver en la iglesia de Antioquía? Esto aparece en el versículo 22. Dice, una iglesia donde esté la mano del Señor. Eso es lo que nosotros realmente necesitamos orar. Señor, que sea tu mano que obre en la iglesia. Que no sea la mano, el pensamiento, ni la experiencia del pastor o los líderes, que puede estar muy bien, pero que sea tu mano, Señor. La misma mano del Dios creador que hizo los cielos y la tierra estaba con la iglesia de Antioquía. Esa misma mano que el poder de Dios, la mano poderosa de Dios estaba con ellos. Y esa misma mano oramos para que esté con nosotros, con nuestra iglesia. Porque realmente si está la mano de Dios, si obra el poder de Dios, yo no tengo que por qué preocuparme por mi esfuerzo o por mis motivos o cómo lo voy a hacer si la mano de Dios está con nosotros. Esa era la gracia que tenía la iglesia de Antioquía, porque dice que gran número creyó, pero no fue por la mano de los apóstoles, sino por la mano del Señor, por la obra y el poder de Dios. Pablo dice en 1 Corintios 1:18, porque él no se avergüenza del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. O sea que el evangelio no es mi poder, es poder de Dios para salvar a otro. Entonces ahí es una iglesia, la iglesia que es bendecida, la iglesia que realmente Dios obra es donde la mano de Dios está sobre esa iglesia. Por eso debemos aprender a considerar a todas las personas, a entender a todos los creyentes. Aquí no podemos pensar que un creyente es mayor que otro. Debemos considerarlos a todos, porque en todos ellos obra la mano del Señor. Así como Dios obra en su mano conmigo, a través del mensaje o a través de los ministerios, lo que yo haga, también Dios obra en su mano poderosa en la vida de los demás creyentes. Debemos considerarlos y debemos entenderlos, no importa en su debilidad, porque Dios está con ellos también. No olvidemos que yo no soy el que lo llamé a ustedes. No fue el pastor, ni una denominación, ni fue alguien que lo llamó a ustedes, sino fue Dios mismo que nos llamó. Y Marcos 3:15 dice que Él llamó a los que Él quiso. Cuando yo entiendo que Él me llamó, que Él me escogió, cuando yo entiendo que el evangelio que Él me dio es poder de Dios, cuando yo comprendo esto, yo entiendo que no es mi fuerza. Yo entiendo que no es, yo entenderé que no es mi propio motivo, sino es la mano. Que seamos una iglesia, primeramente que proclame el evangelio precioso de Cristo, las buenas nuevas. Que seamos una iglesia que esté la mano del Señor, la obra de Dios. Y número 3, la de Antioquía era una iglesia que donde estaba la gracia de Dios. Wow. Cuando leemos nosotros el versículo 23 dice, cuando llegó, vio la gracia de Dios y se regocijó
y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieron fieles. O sea, realmente una iglesia lo que necesita por encima de todo es la gracia. ¿Por qué? Porque realmente podemos tener buena multitud de creyentes, podemos tener hasta buena economía, podemos tener hasta buenos programas, hasta buenos métodos en la iglesia, hasta buenos ministerios en la iglesia, que no es malo, podemos tener todo esto, pero si no está la gracia de Dios, si no está la mano del Señor, aunque todo esto pueda parecer bien, algún día terminará, porque el hombre se cansa, la mano del hombre es físico, es temporal. Por eso la iglesia principalmente, por encima de todo, aunque tenga solamente pequeños grupos, aunque no tengamos fuerza económica, aunque nos falte un templo o que creyentes que no tengan mucho con qué expresarse o hablar, pero si tenemos la gracia del Señor, tenemos todo. Tenemos la gracia de Dios a través del mensaje y la palabra, es toda la bendición que tenemos. ¿Qué tenemos que recordar nosotros, gente, en este punto? No hay nada, creyentes, no hay nada en que nosotros tenemos que ponernos orgullosos y decir, nosotros lo hicimos. Nosotros hicimos que la iglesia creciera, o hicimos que la iglesia tuviera buena economía, o fue por el ministerio que yo levanté. No hay nada en que yo pueda estar orgulloso y decir que yo hice algo. ¿Por qué? Porque es la gracia de Dios. No, no hay que ponerse a pensar que yo hice algo más que otro, yo soy más importante. No. Si tenemos la gracia de Dios, todos somos importantes. El remanente es el niño más pequeño que asiste, que aunque él no ofrenda ni diezma, tal vez, y escuche el mensaje, hasta el pastor, hasta los líderes, hasta el que tiene más años o el que tenga menos años, hasta el nuevo creyente es importante, porque es la gracia de Dios. Es por gracia que fuimos escogidos, es por gracia que fuimos salvos. Y cuando lo entendemos, somos como una iglesia de Antioquía, una iglesia que no está pensando en nuestros propios motivos o mis propios pensamientos. Es una iglesia que se levantó por gracia. Es por gracia que estamos reunidos aquí en el nombre de Cristo. No es porque seamos los mejores, es por gracia de que hayamos abierto nuestras laptops o celulares para poder ver el mensaje. Es por gracia. Pablo dice en 1 Corintios 15:10, Pablo dice, aunque yo era el más pequeño, el último de los apóstoles, yo soy lo que soy por la gracia. Y Pablo dice, no por lo que yo sé bastante, sino por la gracia de mí, por la gracia que está en mí, yo soy lo que soy. Así se debe levantar una iglesia, así se debe levantar los líderes, así se debe levantar una congregación creyente. Estemos seguros que una iglesia que donde esté la gracia de Dios, que donde esté la mano de Dios, una iglesia que proclame solo el evangelio de Jesucristo. Damos gracias por habernos reunido en este pequeño tiempo, solo por el nombre de Jesucristo, que es la gracia sobre toda gracia. Quiero concluir en esta hora el mensaje del día de hoy. Vamos al texto de Hechos capítulo 11, versículo 26. Así dice. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y los discípulos se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Qué nombre tan bello, cristianos. Personas que realmente proclaman el nombre de Cristo. Así se significa cristiano. No es cualquiera persona que somos nosotros. En el capítulo 11, versículo 26, Dios a través de la iglesia de Antioquía levantó creyentes, pero no solamente creyentes y multitudes, sino que se prepararon discípulos también. Es un discípulo de Cristo usted, un discípulo de Cristo que proclama el evangelio, un discípulo de Cristo que salva el campo. Esos fueron los discípulos que se levantaron en Antioquía, discípulos que pudieron ver la realidad de que el mundo está separado de Dios, que pudieron ver la realidad que el hombre está esclavo del pecado, atrapado por Satanás. Ellos pudieron ver esa realidad porque los discípulos predican este evangelio para poder traer la única solución que es a través de Cristo. Estos son los discípulos de Hechos 11:26. Pero lo segundo que podemos ver es que son discípulos que se aferran a la palabra. Dice que enseñaron a mucha gente y se congregaron ahí escuchando el mensaje. Necesitamos discípulos que realmente entiendan dos cosas. Primero, que son llamados por Dios para ir a los campos y evangelizar. Llevar este mensaje de vida porque el evangelio es poder de Dios. Y lo segundo, que sean discípulos que se aferren a la palabra, que disfruten del mensaje púlpito, que sean creyentes que en la semana puedan meditar en el mensaje y ser entrenados para y por la gloria de Dios. Y así predicaremos el evangelio como en la iglesia de Antioquía. Esta iglesia nunca fue derrumbada. Y al final dice que a pesar que hubo hambre en esa época, la iglesia de Antioquía se reunió y entre los que tenían recogieron cosas y mandaron
a la iglesia que estaba en Jerusalén. Eso fue tremendo, porque hasta la economía Dios había obrado en la vida de ellos. Seamos una iglesia como Antioquía. Una iglesia como la Antioquía, de Hechos capítulo 11, que hablaba, que en este capítulo nos habla de cómo esta iglesia se levantó en respuesta. Porque no fue por sus propias obras ni sus propios méritos. Una iglesia que predica el evangelio. Una iglesia que donde está la mano de Dios. Y una iglesia que debe estar dentro de la gracia de Dios. Oremos para que Dios levante a nuestras iglesias, a la iglesia de hoy, dentro de este gran ejemplo, como fue la iglesia. Vamos. Dios, que tú estás con nosotros, te damos gracias. Gracias que por encima, que aunque nos falte, o tengamos o no tengamos, Señor, aunque sea una iglesia pequeña o sea una iglesia grande, tú estás obrando en tu iglesia para tu gloria, Señor. Oramos con acción de gracias, Señor, en este día, en el nombre de Jesucristo, por tu palabra que se ha cumplido, que se cumplirá en los campos en esta semana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.